doy la bienvenida a todos nuestros seguidores de Es el Momento del Campo, el programa de la Sociedad de Agricultores de Colombia, donde hablamos de esos temas relevantes y coyunturales para el sector. Hoy me acompaña una persona muy importante, Gonzalo Sarmiento. Él es el presidente de la Junta Directiva de Biocultivos. Gonzalo, bienvenido a Es el Momento del Campo. Jennifer, muchas gracias para ti, muchas gracias a todos los oyentes de este interesante programa. Lo primero, Gonzalo, empecemos por ¿qué es Biocultivos? Biocultivos es una empresa, una spin-off de ciencia y tecnología aplicada al sector agropecuario, dedicada a restablecer el equilibrio biológico que hemos roto con las malas prácticas agrícolas, el abuso de los químicos, óigase bien, el abuso, no el uso, el abuso de los químicos que han degradado suelos, dañando la flora del suelo y la biota, rompiendo el equilibrio. Biocultivos, ¿a qué se dedica? A encontrar los microorganismos apropiados para volver a restablecer ese equilibrio gradualmente, como lo dañamos en muchos años, comenzar desde ya a parar ese daño y a mejorar, a echar hacia adelante, volver a recuperar los suelos para volver a la esencia de la vida, que era lo que sucedió en los años 60 cuando llegó la famosa Revolución Verde, que fue la llegada de los químicos a la agricultura. Es volver a ese momento de volver a restablecer. Eso no se va a hacer en un año ni en una aplicación. Esto es un programa que arranca, da efectos desde la primera aplicación que muestra unos efectos primarios que son mejoramiento en las plantas, pero más importante que ese mejoramiento que se ve e inmediatamente se aplica, sí, es lo que le vamos yendo haciendo al suelo y a los recursos naturales, volviendo a restablecer ese equilibrio. A eso nos dedicamos nosotros. Bueno, y hablando de esos recursos naturales, algo que me parece muy interesante, Gonzalo, y que quiero que lo resumas porque sé que la historia es larguísima, es de dónde surge la idea y por qué decides fundar Biocultivos. Como le contaba Jennifer, mi profesión es agricultor, yo soy campesino a mucho honor, esa es mi profesión. Soy la tercera generación de campesinos en mi familia. Y desde que yo estaba muy niño me di cuenta cuando llegó la famosa Revolución Verde, que oía a mis progenitores hablando de que la agricultura se iba a acabar porque la tierra la íbamos a acabar con los químicos. Eso me dejó impactado y sí vi que eso, lo que decían mis abuelos, que decían que eran en 10 años, no se dio así, pero en 50, 60 años sí he visto cómo hemos venido degradando, porque cuando yo comencé a sembrar arroz por allá en la década de los 70, inicios del 80, comencé a hacer agricultura, yo usaba 3, 4 bultos de fertilizantes, llegué a usar 20. Entonces hacía una o ninguna aplicación de fungicidas y de insecticidas, llegaba a hacer 2, 3 y hasta 4 aplicaciones en algunas épocas de incidencia de enfermedades. Yo no solo siembro arroz, sino algodón, maíz, soya, ajonjolí, sembré en algunas épocas y comenzamos a ver un grupo de agricultores cómo íbamos degradando y cada vez cada 10 años estábamos doblando el consumo de fertilizantes de síntesis química, generando los daños que eso genera al medio ambiente y al bolsillo, porque estos crecían 3 veces por encima de la inflación. Entonces dijimos, ¿qué hay que hacer? Buscamos quién fueran los que más superan del tema biológico en el mundo, y por obvias razones eran los cubanos, porque como iban a quedar bloqueados con la caída de la Unión Soviética, quedaron bloqueados, habían previsto desde que iniciaron su revolución que les iba a pasar y lograron desarrollar en el IFAD de Cuba una tecnología biológica que les permitió en el año 91-92 hacer agricultura cero químicos, con solo biológicos. ¿Qué les pasó? Que la productividad se les bajó al 40%, pero no dejaron morir su pueblo de hambre. Cuando les volvieron a abrir el mundo, entonces están haciendo lo que es normal y lo que nosotros pretendemos que con estas tecnologías se haga, que es volver a racionalizar el uso de químicos, no es acabar. Yo tengo claro, sin químicos es absolutamente imposible hacer agricultura, pero abusando de los químicos también vamos a acabar con la agricultura. Hay que usar los químicos racionalmente y para eso hay que volver a restablecer el equilibrio biológico, y eso es lo que hacemos nosotros.
¿Y cuánto tiempo va a tardar para restablecer ese equilibrio biológico que nos encargamos de destruir hace tantos años? Pues llevamos 70 años destruyéndolo, Jennifer. Para decir uno que se restableció totalmente, yo creo que pasarán 10, 12 años haciendo aplicaciones. Pero te repito, los productos muestran un efecto desde el primer instante por simples razones. Nosotros nos dedicamos a dos temas puntuales, la biofertilización y la control fitosanitario biológico. Esos dos temas, ¿por qué nos parecieron prioritarios? Porque cualquier semilla que hayan desarrollado cualquier producto, sea arroz, maíz, algodón, cualquiera, tiene un trabajo genético. Digamos, Fedarroz hace trabajos genéticos para mejoramiento en semillas, dura 10 años desarrollando una semilla con un gran potencial genético. Si a ese potencial genético yo no le doy un buen balance nutricional y un buen manejo fitosanitario, no me expresa la genética. ¿Y qué es un buen manejo de balance nutricional? Es usar lo químico, lo orgánico y lo biológico. Hoy en la agricultura tradicional solo usamos lo químico. Entonces el químico solo no actúa. Si la flora en el suelo está muerta, los químicos no actúan. Te pongo un ejemplo muy rápido. El fósforo, por ejemplo. El fósforo de síntesis química que aplicamos, solo el 15% en forma de ácido fosfórico, que es como lo toma la planta. Y el otro 75% está en forma de fosfatos, que se queda fijo en el suelo y la planta no lo toma. Hay un microorganismo que se encarga de eso, que es un hongo, que es el penicillium. Hay varias clases de penicillium, nosotros trabajamos con un penicillium específico y que lo hemos caracterizado con mucho tiempo, con el convenio que tenemos con el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional. Se ha hecho todo el desarrollo allí y ese microorganismo pasa el fósforo de síntesis química, la parte que está en forma de fosfato la vuelve ácido fosfórico y pasa del 15% de ácido fosfórico al 62%, volviendo el fósforo más eficiente. Igual pasa con el nitrógeno. Hay bacterias fijadoras de nitrógeno que bajan el nitrógeno atmosférico y lo convierten en nitrógeno amoniacal, que es como lo toma la planta. Y también tenemos degradadores de residuos de cosecha que descomponen la lignina y la celulosa para usar los residuos de cosecha como materia orgánica, y es volver una cosa que hoy es un problema que quemamos, coger todo ese compost de los residuos de cosecha, volverlo materia orgánica, y ahí tendríamos fertilización química, orgánica y biológica. Aplicando los tres funciona. Eso es lo que es un balance nutricional. ¿Y qué es un manejo fitosanitario biológico? Es vacunar la planta para que no se enferme. ¿Qué es la agricultura actual que hace? Dejan que la planta muestre la enfermedad y entre otros, para trancarla con los químicos. Y son muy eficientes, indudablemente. Hay químicos demasiado eficientes, pero primero toca esperar a ver que se presente la enfermedad y ya ha generado algún daño, y agronómicamente lo que hacen es que miden cuál es el umbral hasta donde puede llegar a ser un daño grave, y ahí es donde los agrónomos formulan el químico para trancar la enfermedad. Nosotros con los biológicos, ¿qué pretendemos? Que la enfermedad no arranque y no le genere ningún daño a la planta, para que la planta sea más eficiente expresando su potencial genético. Gonzalo, ¿cuánto tiempo tarda Biocultivos en desarrollar cada uno de estos productos? Pues el desarrollo de cada producto, desde buscar la cepa apropiada, nos tocó hacer el escalamiento a la parte industrial, volver eso industrial, porque hay biofábricas que lo hacen sin ninguna tecnología y sin control de calidad, con un palo y una caneca al aire ambiente. No, ya con una planta con todas las tecnologías que tenemos nosotros, que es aire controlado, como si fuera una sala de cuidados intensivos para que no haya contaminación cruzada y todo eso. Desde que aislamos la cepa hasta llevar un producto al mercado, nos podemos tardar entre
entre 8 a 12 años más o menos de poder estabilizar un producto en el mercado. Desde la cepa hasta volver un producto comercial son 7 años y por lo menos 1 o 2 años más estabilizando el producto para que tenga viabilidad en el tiempo y no se mueran los microorganismos en el empaque. Nos ha tocado innovar en empaques. Antes lo hacíamos en empaques iguales a los químicos, de los frascos iguales a los químicos. Hoy lo hacemos en unas vejigas especializadas con maquinaria especializada que hemos importado de Brasil. Y esto es un tema de nunca acabar en investigación, porque esto es un mundo, esto es un mundo, esto es vida, es trabajar con seres vivos. Entonces tienes que seguir investigando, pero como te digo, nosotros ya tenemos 3 biofertilizantes y 2 biocontroladores, un biocontrolador de hongos patógenos y un controlador de bacterias patógenas de los cultivos, no solo en arroz. En todo lo tenemos de registro SICA y cumplimos con toda la normatividad. Tenemos certificaciones ISO 9001, tenemos certificaciones internacionales de COSER para producir alimentos orgánicos con los productos nuestros. Tenemos todos los registros de ICA, de Secretaría de Salud, de toda la normatividad, cumplimos con toda la normatividad fiscal del país para exportar, para todo, cumplimos con todos los requerimientos. Entonces, con todos los requerimientos estamos ya en el mercado. Para cumplir con todo eso, esto es el camino que hemos tenido que ir abriendo. Un camino grande sin duda, Gonzalo, pero ¿cómo lo ha recibido el mercado? ¿Cómo lo ha tomado cada productor y cada agricultor al que ustedes se han acercado para mostrarle que hay una manera distinta para producir, que hay que empezar a solucionar ese problema y ese desequilibrio biológico que se ha generado? ¿Fueron reacios al principio o de una tomaron la idea de empezar a usar este tipo de productos? Muy reacios al principio. Para esto nos tocó romper un paradigma y un estigma. El paradigma es que solo con químicos se puede hacer agricultura. Cuando hace 20 años, cuando fui por primera vez a un banco a pedirle plata para montar la planta piloto en la ciudad de Ibagué, el del banco se rió. ¿No le creyó? No me creyó y me dijo, sí me prestó la plata, pero me dijo, se la presto porque usted tiene una hipoteca, pero si quiere compre un carro o vaya para Europa, haga lo que quiera, pero a mí no me eche de cuento. Montamos la planta efectivamente con una plata que nos prestó Bancolombia. Y hoy en día, pero tuvimos mucha resistencia hasta para eso. Después, cuando fuimos a hacer la primera declaración de renta, no teníamos ninguna clasificación en la DIAN, tocó abrir la clasificación, fuimos a exportar los primeros productos a Paraguay y no había posición arancelaria, nos tocó crear la posición arancelaria. Y frente al mercado y al agricultor era escéptico por lo que le digo, por el paradigma de que solo con químicos se podía hacer agricultura y el estigma de que los que hablábamos de biológicos éramos unos mentirosos, y los hay por montones. Nosotros promovimos con biocultivos y otras empresas, entre ellas era antes Agrosavia, participó de ella, y Stockton, éramos 7 empresas, creamos la asociación de biológicos y no habíamos sino 7 empresas que cumplíamos con normatividad. Hoy hay en Asobiocol 19 empresas que cumplen con toda la normatividad. Y no digo con esto que quien no esté en Asobiocol no cumple. No. Puede haber otras que estén por fuera y que por algún motivo no han querido entrar a la asociación, lo harán más adelante. Pero lo que sí estoy seguro es que hay más de 300 empresas produciendo biológicos en el país y no hay más de 30, 40 que cumplan con todas las normatividades. Las otras nos hacen competencia desleal en el mercado porque ellos no tienen que hacer todo este trabajo tecnológico que hicimos nosotros de desarrollo, de no solo investigar en laboratorios, sino llevar a campo, tener un departamento técnico porque no todo lo que en laboratorio funciona en campo igual. Hay que ver dosis, épocas de aplicación, todo ese tema. Esto es un trabajo, como le digo, que se demora 7 o 8 años uno en ese desarrollo, y los otros simplemente copian y en una caneca con un palo hacen un producto, un caldo microbiano, lo venden por supuesto a la tercera parte de lo que podemos vender nosotros porque no tuvieron costos y no tienen registros de ninguna venda, y el mercado se los trató de adoptar al principio por precio.
Y cuando vamos nosotros a vender el producto que sí tiene calidad y que sí genera efectos verdaderos o en el resistencia. cultivo, ahí encontramos la resistencia, porque no, no, yo ya ensayé eso y eso no sirve. Funciona. Entonces ese es el estigma que nos tocó romper. Hoy la gente sabe que es mejor pagar un producto a un precio, tampoco son productos desbordados, tienen la gran ventaja. ¿Qué ventaja tienen los biológicos frente a usar solo químicos? Que los químicos tienen dependencias del dólar y del mercado internacional, sí, mientras que los biológicos cero dependencia. Nosotros no tenemos nada que ver con el mercado internacional ni con el precio del dólar. No nos interesa el precio del dólar. De pronto cuando vayamos a exportar nos toca el precio del dólar, pero para el mercado nacional no dependemos del dólar para absolutamente nada. Entonces, esas son ventajas, pero sí, ya hoy no solo el sector consumidor nuestro está entendiendo que esta tecnología es viable, que es necesario hacerlo, que si no cuidamos el medio ambiente y no cuidamos los recursos naturales, no vamos a ser capaces de seguir en el sector produciendo comida, que la humanidad necesita que se le dé sostenibilidad al agro, volviendo a restablecer ese equilibrio biológico, repito, sin abandonar los químicos. Y eso ya el mercado lo está tomando no solo el consumidor, sino el consumidor final de los alimentos, porque también es una cosa, se producen alimentos menos dañinos para la salud humana. El exceso de químicos, el abuso de los químicos ha producido grandes daños, tanto endocrinólogos como además en la salud pública, de salud. Entonces ya es el mundo el que está exigiendo que la agricultura sea más sostenible y tenga un cambio en producir productos menos contaminados y con menos inocuidad para la salud humana. Hace un rato hablabas de la famosa ola verde, cuando llegaron todos los químicos, cuando llegaron los fertilizantes. En ese momento la promesa era que iba a aumentar la producción, que eso iba a ayudar a que en aquel entonces, años 50, sí, más o menos. Años 60. 60, bueno, sí. En los 60 pues obviamente había un problema de producción de alimentos, no había una buena oferta, entonces esto se supone que iba a solucionar ese problema y que se iba a empezar a producir mucha más comida. Hoy con esta combinación, porque dices que los químicos no tienen que desaparecer, igual la producción se mantendría, no afectaría nada, absolutamente nada. La producción no solo se mantendría, sino que podría aumentar un poco, pero además de que se mantendría la producción, la promesa de valor no es que vamos a hacer lo que hicieron los químicos en su momento cuando había equilibrio, que aumentaron la producción en más de un 30, 40%. Estas tecnologías puede que no den ese aumento en la producción, pero le va a dar sostenibilidad a la que está y un aumento por ahí de un 10, un 15% en mejoramiento en producción. Lo que es más importante es en el cuidado de los medios ambiente y en que puede bajar los costos por el menor uso de químicos que dependen del dólar y del petróleo y del mercado internacional que no se producen en Colombia y que hay que importarlos. Entonces, las ventajas es una disminución en costos, puede haber con la simbiosis entre los químicos y los biológicos bien manejada, bien organizada, un mejoramiento pequeño en la producción, pero más que eso es la sostenibilidad del sector, bajar costos, sostener la producción y aumentarla un poquito, o al menos sostenerla con que se sostenga la productividad actual, y ya el resto se hará con mejoramientos genéticos, que se sigue trabajando mucho en eso, en mejoramientos genéticos, en semillas más productivas y demás. Hay otros trabajos, pero vamos a tener tierra, agua y aire en donde cultivar, porque si seguimos en esta escalada de abuso de la agricultura y de malas prácticas agrícolas como las que hemos venido haciendo con la agricultura actual, no somos sostenibles en el tiempo y no podremos cumplir con la gran responsabilidad que tenemos nosotros los campesinos con la humanidad, que es producirle 3 comidas al día a toda la humanidad. Gonzalo, ¿cuál creen ustedes que hoy es ese mayor reto que tiene biocultivos? El mayor reto que tiene biocultivos es crecer en su portafolio. Como te digo, nosotros hoy estamos solo en biofertilizantes y biocontroladores, nos faltan los bioinsecticidas, vamos a entrar en el sector pecuario también
con garrapaticidas de origen biológico, el crecer y el más importante no solo para biocultivos sino para cualquier persona que produzca biológico es garantizar la calidad de un biológico. ¿Por qué? Y que tengan bioseguridad, porque cuando se producen en esas biofábricas a cielo abierto, el riesgo de estar metiendo en esos caldos microbianos patógenos, los patógenos son más oportunistas que los biológicos. El equilibrio biológico ¿en qué consiste? En que todo patógeno por naturaleza tenía su benéfico que lo controlaba. Eso era cuando había el equilibrio. Con el abuso de los químicos, ¿qué hicimos? Rompimos ese equilibrio, matamos el patógeno, matamos el benéfico y los patógenos son más oportunistas que los benéficos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Que los patógenos llegan primero y el benéfico no está. ¿Qué hacemos los que producimos productos biológicos de calidad garantizando que solo estamos empacando el producto, el microorganismo que pretendemos y no todos los que hay en un ambiente? Y eso se hacen en plantas industriales con todas las técnicas y todas las bioseguridades para que no vayamos a tener contaminación cruzada. Entonces, ese es uno de los retos, producir biológicos de calidad. Nosotros estamos en eso, pero en esto hay que seguir trabajando, porque también hay que mejorar la vida de anaquel, cuánto tiempo pueden durar. Los microorganismos son seres vivos que es difícil tenerlos entre un frasco sin que se mueran 1 año, 2 años, pero se puede llegar hasta 1 año y 2 años de vida de anaquel, pero con mucha investigación. Ese es el reto que tiene el biocultivo y que tenemos todos los que estamos en biológicos. ¿Cuál es hoy la mayor competencia o hay una empresa que realmente se esté asemejando en los procesos que ustedes hoy manejan en biocultivos? Pues de esas que están en Asobiocol, todas son empresas con buenos estándares de calidad que cumplen con toda la normatividad. Y hoy una de las amenazas que tiene biocultivos hoy es que las multinacionales van a entrar al negocio con sus grandes capitales. Entonces, pero eso es una amenaza que si la sabemos manejar bien, se nos vuelve una oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos nos van a ayudar a masificar el consumo de estos productos. Ahí lo que tenemos es que nosotros hacer lo mismo que cuando apareció el carro. El primero era cómo transportarse de un sitio a otro en un aparato que sin caminar. Después, cuando ya se descubrió que sí se podía, existía el carro, era después ver las marcas, cómo compite Ford con Chevrolet, con eso. Entonces nosotros, nuestra fortaleza es nuestra marca, Biocultivos, con el respaldo del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional. Esa es nuestra fortaleza y la calidad. Bueno, y ya saliéndonos del tema de la producción y de lo que ha sido toda la historia de biocultivos, hace un instante antes de iniciar la entrevista, Gonzalo, me mostrabas una foto de todo el talento y de todos los colaboradores que hoy hacen parte de biocultivos y me llamaba algo la atención. Son personas muy jóvenes, Gonzalo, y hoy una crítica que le hacen a esta generación es que casi no les gusta trabajar, no duran, cambian mucho de trabajo, como que ya al pensar en estar 5, 10, 15 años en una empresa como que no les parece atractivo. ¿Ha sido difícil retener el talento en la compañía? Por el contrario, los jóvenes son mucho más entusiastas que nosotros los viejos. Entonces a los jóvenes lo que les gusta son esos, los retos y los entusiasmos y las cosas nuevas. Okay. Entonces esta novedad los enamora a ellos. Todos los que trabajan en biocultivos son personas, como tú bien lo dices, jóvenes. Nosotros en el convenio que tenemos de largo alcance con la Universidad Nacional aún, y lo tendremos por mucho tiempo, hemos trabajado con muchos pasantes de universidades, no solo de la Nacional, de la Tolima, de muchas universidades que han hecho inclusive tesis de grado y de posgrado en doctorados en biología con los productos nuestros. Digamos, el descomponedor de lignina y de celulosa lo desarrolló la doctora Ivonne, no recuerdo el apellido ahorita de ella, que hizo un doctorado en microbiología buscando un descomponedor de lignina y de celulosa. Entonces, por el contrario, yo creo que el trabajar con jóvenes
lo ha vuelto más interesante porque ellos terminan enamorados y tienen retos. Lo que la juventud está cansada es más de lo mismo. Entonces, cuando les muestran alguna alternativa de cambio, mira lo que ha pasado en el país, les muestran cualquier cambio y salen corriendo. Aquí es un cambio real, verídico, que lo ven, que se enamoran. Entonces, es gente que trabaja con mucha mística. Yo creo que en biocultivos, para mí, si a mí me preguntas de los activos de biocultivos, ¿cuál es el más valioso? Es el talento humano que tiene la empresa. Ese es el valor más grande que tenemos nosotros y el conocimiento que se ha adquirido en estos 20 años de la mano del Instituto de Biotecnología. Esos son las dos cosas. Los otros son máquinas y fierros y cosas que se acaban y se terminan. Y se cambian, pero el talento humano y el conocimiento queda. Bueno, Gonzalo, y ya para terminar, quisiera que nos contaras y que le contaras a todos los seguidores de Es el Momento del Campo esas dificultades o ese es el mayor obstáculo que en algún momento se te presentó en este camino tan largo que has recorrido y que de pronto llegaste a casa y dijiste, no, como que esto no es, como que trataste de flaquear y seguir otro camino y dejar a biocultivos a un lado. Pues el más grande de todos es conseguir la estabilidad de los microorganismos, lograr que un microorganismo que encontramos nativo en el suelo en concentraciones de 10 a la 1, llevarlo a 10 a la 8, o sea, multiplicarlo por muchos millones más y meterlo entre un frasco y que darle que eso sea estable y no se me baje de 10 a la 8 y me dure en el tiempo y la viabilidad sea larga, de 6 meses, un año. Esa es la mayor dificultad y hay momentos en que se vuelve difícil y fue muy difícil pasar en eso. Otro fue el tema, el mercado. El mercado, uno se desesperaba, uno echando el mismo cuento a todo el mundo y todo el mundo lo miraba a uno y todo el mundo totalmente desconfiado de esto sí será verdad. Llevaba agricultores de todas partes del país a los cultivos nuestros y a la planta a mostrarle, decían interesante y volvían al año, seguían diciendo interesante y duraron 10 años diciendo interesante y no arrancaban a comprar. Entonces, esas dos cosas, estabilidad del producto y penetrar el mercado, fueron dos cosas que varias veces nos hicieron pensar en desistir, pero hoy estamos totalmente convencidos que es el camino. Ya la humanidad, todo el mundo habla. En la segunda mitad del siglo pasado hubo 2 o 3 reuniones del medio ambiente. Veíamos, estamos 24 años de este siglo y ya vamos en 30 y pico de reuniones donde acaba de pasar la COP16 y cada rato hay reuniones donde se reúnen las grandes potencias del mundo a hablar sobre el cuidado de los recursos naturales. Entonces es un tema que ya está nosotros ya tenemos un conocimiento, ya aprendimos a aislar, a caracterizar, a escalar industrialmente cualquier microorganismo, a caracterizarlo para ver que sea benéfico y no vaya a ser un patógeno, porque es muy peligroso de pronto uno equivocarse y buscando la solución, agravar el problema con un patógeno. Entonces yo creo que ya hoy es el momento, ahorita ya duermo tranquilo, pero sí me trasnocho y muchas o la mayoría de las canas. Yo era pelinegro cuando empecé con esto. O sea que ese pelo blanco se lo debemos a biocultivos. Total, y a la agricultura. Gonzalo, ¿la comercialización de los productos a nivel nacional ya se hace en todos los departamentos? Sí, Biocultivos tiene presencia en todos los departamentos y en especial en todos los departamentos arroceros del país. Pero como te digo, tenemos registros en arroz, en caña, en palma, en hortalizas, en algodón. Tenemos ya en muchos cultivos, en papa, tenemos registros para penetrar el mercado, pero sí, estamos a nivel nacional y ya estamos haciendo, en este momento ya estamos exportando a Paraguay un volumen importante y el crecimiento, hay una cosa que es bien importante, revisando cifras de Asobiocol, en los últimos 5 años el crecimiento del consumo en dólares o en pesos
se ha ido multiplicando año a año más o menos en un 15-20% anual. Y yo creo que con la entrada de las multinacionales esto va a pegar un brinco bastante importante. Es un mercado que promete mundialmente, no tengo ahorita la cifra en la cabeza, pero ha venido creciendo exponencialmente, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, y en los próximos años va a tener un crecimiento muy grande. O sea, es el momento y nosotros tenemos ya la experiencia, ya pasamos lo duro, ya hicimos la tarea, nos tocó difícil, fuimos los pioneros aquí en este país en meternos en ese tema, entonces, pero ahí estamos con mucho sacrificio y listos para no solo competir con los multinacionales, aliarnos con ellos y con los gremios y trabajar con los gremios de la mano con ellos en presentarles alternativas viables y sostenibles al país. Sostenibilidad, sí señor, que es el tema en el que vienen trabajando todos los gremios y que se vio en la COP16. Gonzalo, finalmente y ya para terminar, si alguno de los agricultores, de los productores que se conectan a ese momento del campo les llama la atención, ¿quieren contactarlos a ustedes a través de qué medio? ¿De la página web? De la página web. Lo que pasa es que yo tengo una memoria muy mala, pero no recuerdo. La página creo que es www.conbiocultivos. Sí, señor. Exacto. Bueno, pues ustedes si están interesados ya saben, acá igual les voy a dejar la dirección. Así que Gonzalo, muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en este espacio en Es el Momento del Campo, el programa de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Muchas gracias, Jennifer, a ti y a todos ustedes, las personas que conforman este interesante programa para el desarrollo agrícola del país. Bueno, y nosotros nos conectamos en un próximo capítulo.